Las citas a ciegas pueden ser un acto de fe. Siempre estás lleno de expectativas que son rápidamente ignoradas. Conocer a la persona adecuada para pasar el resto de tu vida. Ese era el objetivo de Doug Hissendaner cuando fue a conocer a Kelly Brookshire en 1989. Había tantas preguntas en su mente. Doug era un joven de 23 años algo tímido que vivía en el condado de Gwinnett, Georgia. Esa cita la habían hecho amigos de confianza y esto de alguna manera lo tranquilizó. Después de todo, ¿qué pudo haber sucedido que fuera tan terrible? Al final, ese encuentro resultó ser más ameno de lo esperado. Doug estaba sorprendido por la personalidad de Kelly, era divertida, brillante y atractiva. La noche pasó demasiado rápido y, al final, Doug sintió el deseo de volver a ver a esa mujer y cuando ella también dijo que estaba dispuesta a volver a verlo, se sintió en la luna. Kelly había estado casada anteriormente y tenía un hijo pequeño. Dos cosas que dejaban intacto su interés por ella. Después de solo 2 meses, Doug le pidió a Kelly que se casara con él y ella aceptó. En resumen, todo iba de la mejor manera y esa mujer que apenas conocía parecía ser la persona que siempre había buscado. Desafortunadamente, ese no fue el caso y Doug lo descubriría por las malas poco después. Kelly, de apenas 21 años, ya había pasado por muchas dificultades entre la violencia familiar y el abuso de su padrastro y una reputación de promiscuidad en la escuela secundaria. El matrimonio con su primer esposo, Jeff Banks, terminó después de solo 6 meses porque, aparentemente, Kelly prefería el ambiente emocionante de la fiesta a la aburrida vida de casada. En definitiva, la fidelidad y la atención a los valores del matrimonio no eran precisamente las especialidades de la casa. Durante los siguientes meses, la vida de soltera de Kelly continuó en medio de arrestos por robo en tiendas, abuso físico y consumo excesivo de alcohol. El nuevo esposo Doug no estaba al tanto del pasado libertino de su esposa, pero incluso si lo hubiera sabido, esto no lo habría desanimado. Estaba profundamente enamorado de Kelly y creía que ella sentía lo mismo para él. Los dos se casaron el 2 de septiembre de 1989. Poco después, ella le anunció a su esposo que estaba embarazada. Su hija nació en mayo de 1990, justo en medio de una crisis financiera. Doug había perdido su trabajo y la familia se vio obligada a mudarse con la madre de Kelly. Dio la bienvenida a la ayuda de su suegra, pero sabía que la situación no duraría mucho. Doug tomó muy en serio sus responsabilidades como padre. Mantener a su familia fue una tarea a la que dedicó todas sus energías. Así que empezó a buscar soluciones que pudieran garantizarle cierta tranquilidad económica y acabó alistándose en el ejército. Esto lo llevó a Wiesbaden, Alemania, donde aceptó un puesto bien remunerado después de un periodo inicial de capacitación. Necesitaba un ingreso estable y beneficios para su futura esposa. Doug se adaptó perfectamente al ambiente militar, logró tener muchos amigos y ser respetado por sus superiores. Estar en el ejército le permitió enviar suficiente dinero a Kelly para pagar las cuentas, pero ella gastó mucho de ese dinero en otras cosas. Cuando sus padres descubrieron que el auto de la pareja estaba a punto de ser embargado, decidieron pagar las cuotas restantes. Más tarde, Kelly y los niños se unieron a Doug en Alemania y su esposa también se unió al ejército. Para ella, vivir en una base militar no era un problema en absoluto, todo lo contrario. Digamos que estaba particularmente fascinada por el uniforme y no es seguro que fuera el de su esposo Doug. Con el tiempo, se ganó la reputación de ser una mujer que siempre buscaba una cama para pasar la noche. La situación se volvió insostenible hasta el punto de que el comando de la base sugirió que Doug enviara a su esposa e hijos a casa. Él, profundamente avergonzado, obedeció. Para Kelly no fue un problema, estaba cansada de esa vida y quería irse. Quedó embarazada, fue dada de alta y, en septiembre de ese año, regresó a la casa de su madre en los Estados Unidos. En noviembre, dio a luz a un niño al que llamó Cody. El padre del niño era un colega del ejército, un hombre que descubrió a regañadientes que tenía cáncer y que murió meses antes de que naciera el bebé. Una vez en casa,
Kelly siguió saliendo con muchos hombres y trabajando en la Liga Internacional de Lectores de Atlanta, una organización sin fines de lucro que educaba a los jóvenes. La jefa de Kelly era Belinda Owens, y las dos pronto comenzaron a socializar y finalmente se hicieron buenas amigas. Belinda invitó a Kelly a su casa un fin de semana y le presentó a su hermano Owen. Hubo una atracción instantánea entre los dos y, en poco tiempo, se volvieron inseparables. Al principio, Belinda estaba complacida de que la relación de su hermano con Kelly estuviera creciendo. Las cosas parecían ir muy bien entre ellos, pero al poco tiempo ella comenzó a hacer berrinches y pelear con Owen cuando él no hacía lo que ella quería. Al final, Belinda decidió que Kelly no era la mujer adecuada para su hermano. A ella especialmente no le gustaba la forma en que le ordenaba. Cuando los dos llegaron a la ruptura, Belinda se sintió aliviada. Mientras tanto, Doug, habiendo completado su periodo de servicio, regresó a los Estados Unidos en octubre de 1991. Después de todo lo que había sucedido, siempre estuvo dispuesto a perdonar a Kelly. En diciembre de 1994, los dos comenzaron a salir nuevamente y trabajaron para arreglar su precaria situación financiera. Los padres de Doug no tomaron a bien la decisión de su hijo de volver con Kelly, y cuando les pidió dinero a sus padres para comprar una casa, se negaron a dárselo. Ya habían gastado miles de dólares para salvarlo del desastre financiero que Kelly creó después de su matrimonio. A principios de 1995, Doug le pidió a la que creía que era la mujer de sus sueños que se casara con él, lo cual hicieron en mayo de ese año. No está claro si ella le ha jurado lealtad esta vez. Lo cierto es que Doug finalmente había vuelto a juntar las piezas de un matrimonio fallido junto a la mujer más importante de su vida. Con el paso del tiempo, la pareja por fuera parecía más unida que nunca, en realidad llevaban meses durmiendo en habitaciones separadas. Ella seguía moviéndose felizmente de una cama a otra, él simplemente no tenía ganas de dejar a su esposa, ni siquiera podía imaginar su vida sin ella. En definitiva, Doug Hissendaner parecía ser un hombre de infinita tolerancia, pero, en cierto punto, incluso para él, esa situación se volvió insostenible. Kelly consiguió un hogar de alguien que le hizo muy pocas preguntas, mientras que Doug seguía profundamente enamorado de su esposa y creía que ella sentía lo mismo por él, pero como sabemos el lobo pierde el pelo pero no el vicio. Así que Kelly comenzó a salir con un joven de 25 años llamado Greg Owen quien, como cualquier otro hombre en su vida, se enamoró locamente de ella y se declaró dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidiera. Greg probablemente pensó que Kelly estaba bromeando cuando, por primera vez, le habló de la idea de matar a su marido. ¿Por qué no te divorcias de él? Greg preguntó sorprendido de darse cuenta de que no estaba bromeando en absoluto. Kelly tenía en mente la casa, la pensión y ese seguro de vida que le garantizaría un nivel de vida más que satisfactorio. Así fue como los dos amantes decidieron pasar el punto de no retorno, una elección que habría trastocado la vida de muchas personas, incluida la suya. El pobre esposo Doug estaba a punto de perder todo lo que había soñado y esta vez no iba a haber otra oportunidad. Para el joven Greg, esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, una que se presenta una vez en la vida de una persona. Así fue que en la noche del 7 de febrero de 1997, con Doug en el trabajo y los niños en la casa de los familiares, Kelly dejó entrar a Greg a la casa y le mostró el lugar para esconderse. Ella salió de la casa poco después para asistir a una fiesta con amigos y así construir una coartada. Esa noche, Doug Hissendaner entró a su casa sin tener idea del peligro que lo esperaba acechando en la oscuridad. Armado con un cuchillo y una porra, Greg preparó una emboscada al pobre Doug, le puso el cuchillo afilado en la garganta y le ordenó que volviera a salir. Luego lo obligó a subir a su automóvil y le dijo que condujera hasta un lugar remoto. Una vez que llegaron, lo empujó fuera del vehículo y lo hizo arrodillarse. Doug rogó por su vida, pero Greg ya sabía que no podía retroceder. Golpeó a su víctima con su porra, un brutal golpe en la cabeza que hizo que Doug se desplomara de cara en el barro. Entonces Greg se abalanzó sobre su víctima indefensa y lo apuñaló salvajemente varias veces en el cuello y el pecho. Doug no pudo defenderse y murió a causa de sus heridas. En este punto, sin embargo, quedaba una cosa más por hacer. Kelly le había pedido que viera el cuerpo de su esposo,
por lo que Greg le envió las coordenadas del lugar donde se encontraba y ella llegó al lugar después de media hora. La mujer no mostró ni una pizca de emoción mientras miraba el cadáver ensangrentado de su marido. Sin embargo, Doug era el padre de su hijo, el mismo hombre que la había cuidado a ella y a sus hijos durante muchos años. El que había perdonado innumerables de sus traiciones. Y ella le había pagado con una muerte horrible y dolorosa. Kelly caminó unos pasos hasta su vehículo y tomó un bidón de plástico que contenía un líquido inflamable, roció el auto de Doug y le prendió fuego. Una persona que hubiera presenciado esa escena se habría quedado impresionada por la soltura de aquellos gestos, como si quemar el coche con el cuerpo de su marido dentro fuera lo más natural de este mundo. Kelly y Greg abandonaron la escena del crimen y se alejaron por separado en sus autos. Todo había ido bien, ahora todo lo que tenían que hacer era encubrir este horrible asesinato. A la mañana siguiente, Kelly fue a la estación de policía local y denunció la desaparición de su esposo, diciendo que no había regresado a casa del trabajo la noche anterior. El hombre primero fue catalogado como persona desaparecida, luego se inició una investigación de homicidio cuando se encontró el cuerpo de Doug 11 días después. Cualquiera que planee matar a un cónyuge debe saber que será la primera persona en ser investigada. Aparentemente, Kelly Hisendaner no había considerado esta posibilidad, lo que no la coloca exactamente en el podio de los autores intelectuales del crimen. Los investigadores comenzaron a arrojar luz sobre el pasado de la mujer y rápidamente descubrieron su aventura. La policía localizó a Greg Oven y lo presionó. El joven no pudo interpretar ese papel por mucho tiempo. Solo tomó unos minutos antes de que confesara todo y acusara a Kelly de ser el autor intelectual de ese terrible asesinato. Ella dijo que no estaba involucrada de ninguna manera y afirmó que Greg actuó solo, probablemente por celos. Cuando se presentaron los cargos y se fijó la fecha del juicio, Kelly rápidamente pensó que sería absuelta. Los fiscales le ofrecieron un trato, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años de prisión a cambio de una declaración de culpabilidad. Confiada en ser absuelta, la mujer rechazó el ofrecimiento, al contrario de su cómplice que no tardó en aceptar. El argumento de la defensa de la mujer fue que el Estado no había probado la culpabilidad de Kelly más allá de una duda razonable. El abogado Wilson calificó partes del testimonio de Greg Oven como increíbles, señalando lo inverosímil que era que la víctima Doug Hisendaner no hubiera luchado contra su presunto asesino, que era considerablemente más pequeño que él en altura y peso. Doug era un militar entrenado en combate y había servido en al menos un teatro de guerra. Wilson señaló que Greg Oven recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, solo después de aceptar testificar contra Kelly Hisendaner. Durante el juicio, la acusación descubrió que la mujer había amenazado a los testigos y planeado pagarle a una persona para que hiciera declaraciones falsas. Después de declararse culpable durante su testimonio en la corte, Greg Oven acusó a Kelly de ser responsable de ese esquema criminal. En fin, las cosas iban mal para la mujer, ese testimonio le habría dejado pocas posibilidades de salirse con la suya. Declarado culpable de homicidio involuntario, Kelly Hisendaner fue condenado a muerte por inyección letal. Ella pasó 18 años en el corredor de la muerte, primero en la prisión estatal Metro y luego en la penitenciaría estatal de Arendelle. Durante esos años, se acercó a la religión, completó un curso de estudios en teología y se convirtió en guía espiritual para otros reclusos. En un intento por salvar la vida de la mujer, también intervino el Papa Francisco. El Santo Padre, a través del arzobispo Vigano, pidió al Estado de Georgia que perdonara la vida a la mujer condenada. No ayudó mucho, la ejecución de Kelly Hisendaner, pospuesta varias veces, se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2015. Fue la primera mujer ejecutada por el Estado de Georgia desde 1945. Todos los familiares de la víctima presenciaron la ejecución. Dile a la familia Hisendaner que lo siento mucho, ese hombre extraordinario perdió la vida por mi culpa. Si pudiera devolverlo a la vida, lo haría. Estas fueron sus últimas palabras. Luego comenzó a sollozar, rezar y cantar un himno religioso. Momentos después, cuando las poderosas drogas comenzaron a hacer efecto, solo hubo silencio. 2 médicos acudieron a certificar la muerte de la mujer. Primero, uno desabrochó su camisa lo suficiente como para apoyar un estetoscopio en su pecho, mientras que el otro le tomó el pulso. Así,
El segundo médico también realizó las mismas operaciones que el primero. En un momento, ambos dieron un paso atrás y le indicaron al director de la prisión que Kelly Hisendaner había dejado de vivir 10 minutos después de la inyección. En este punto, una consideración final. ¿Crees que es justo que la mujer haya sido condenada a muerte, a pesar de que en realidad no cometió ese asesinato? Déjame saber en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho. Hasta la próxima vez.